Comenzamos cita previa, un nuevo jueves. Bienvenidos a su espacio de salud aquí en la 8 Burgos. Hoy vamos a hablar sobre el Día del Corazón. También les contaremos lo que es el bruxismo y también estaremos, como no, con Pilar San Martín y les hablaremos también de ozonoterapia. Comenzamos. El día 29 se celebró el Día Mundial del Corazón y hoy hemos querido tener con nosotros a un cardiólogo, él es Germán Pérez. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches, Carmen. Un día importante, ¿verdad? Hay que resaltar lo importante que es cuidar de nuestro corazón. A veces se nos olvida. Efectivamente, se nos olvida muy a menudo, ¿no? Y precisamente se hizo el Día y la Semana del Corazón con un objetivo muy claro, ¿no? Y es concienciarnos de generar en la población hábitos saludables, ¿no? Si pensamos que el 80% de las muertes que se producen podían de forma prematura, es decir, antes de que se alcance la esperanza de vida de una persona, se deben por malos hábitos saludables, y entre ellos lo más importante, que es una pandemia, es una enfermedad tremenda, ¿no? Hemos pasado de las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades degenerativas, y entre ellas la principal de todas es la enfermedad de nuestras arterias, ¿no? Es decir, que podríamos evitar el 80% de las enfermedades de nuestro corazón si consiguiéramos concienciar a la gente de que tiene que tener una serie de hábitos que mejoran la salud cardiovascular. Y además, Germán, si no me equivoco, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte, porque está, si no me equivoco, el cáncer, los accidentes de tráfico y luego después iría... La circulación, las famosas 3 Cs. Eso es. Pues eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado. Bueno, mira. Por ejemplo, de entrada una frivolidad que no es tal frivolidad, ¿no? Pero siempre estamos pensando que el miedo que nos da el avión, y sin embargo el miedo es estar en casa, porque accidentes muy frecuentes, por ejemplo, son la bañera de casa, con muertes que hacen un número importante, una cosa tan así que parece tan tonto, las escaleras, que produce tropecientos problemas, y cosas que ocurren en el entorno leso. Pero la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar ahora las estadísticas de las enfermedades, las causas de enfermedades, y en el top 10 las dos primeras son enfermedades cardiovasculares. La cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de nuestras arterias coronarias, de nuestras arterias, de las cañerías que llevan la sangre al corazón, y el accidente cerebrovascular. ¿Esas serían entonces las más comunes? La primera y la segunda. La primera causa, lo que es la enfermedad, el infarto, la angina, etcétera, sería 7 millones de personas fallecen al año. Y de las segundas, que son la enfermedad pulmonar, hasta la cuarta, que hay 3 enfermedades prevalentes, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis, o sea, las infecciones respiratorias, hasta la cuarta, serían otros 6 millones. Las dos juntas, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, son más del 50% de las 12 primeras causas de enfermedad en el mundo. En cambio, las infecciosas, como era la tuberculosis, que antes estaba, lógicamente era una pandemia universal, está ya por la 15, ¿no? O sea, que yo creo que eso da una idea de la importancia que tiene la patología cardíaca y la patología respiratoria. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes en lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares? Pues mira, el corazón es una bomba que tiene un músculo que sirve para mandar la sangre a todo el corazón para llevarle los alimentos. Tiene unas válvulas, unas puertas que separan lógicamente las cavidades para que no vayan hacia atrás, sino tienen que ir siempre hacia adelante a llevar la sangre a los tejidos. Es un círculo que lleva siempre una dirección. El otro son las cañerías, las arterias coronarias, que tienen una forma de corona, por eso se llaman coronarias, que llevan la sangre a todo el corazón. Y otro sería los estímulos eléctricos, porque se necesita electricidad para contraerse.
Entonces, las causas más importantes de las enfermedades serían arterias coronarias, la cardiopatía isquémica, sería la afectación del músculo cardíaco, las miocardiopatías, la insuficiencia cardíaca en definitiva, la enfermedad coronaria, las arritmias y la otra causa, lógicamente, las enfermedades valvulares. Y también en ese conjunto están todas las cardiopatías congénitas también. Como decías, Germán, este Día Mundial se organizó un poco para concienciar a la gente lo importante que es cuidarse el corazón. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué hábitos debemos...? Son muy sencillos, son tremendamente repetidos, pero no calan en la población porque todos tenemos hábitos poco saludables, ¿no? Hay una pirámide de salud, que es la pirámide de Knowles, ¿no?, en la cual se habla de varias cosas. La primera, de la importancia que tiene el ejercicio, cualquiera de los niveles de la pirámide que estés, son fundamentales. El ejercicio puede evitar un 11% de las enfermedades cardiovasculares. Simplemente caminar. Es un ejercicio suave, ¿no? No hay que matarse a correr. Moderado. Ese es el beneficio. Es el beneficio. Por ejemplo, las enfermedades como el infarto, se han valorado muchos ejercicios que son todos favorables después del infarto, y los más importantes, los que más han reducido la mortalidad después de un infarto, curiosamente ha sido andar deprisa. ¿Cuánto tiempo deberíamos andar al cabo del día? ¿Una media hora? Por lo menos media hora. Ideal por encima de 45 minutos. Y todos los días, que ese es el problema, ¿no? Ese es nuestro problema, ¿verdad? Que nos dura una semana. ¿no? Pues se puede llegar a hacerlo bien. Por ejemplo, coges el coche porque vives lejos del trabajo, lo dejas a una distancia razonable del trabajo, andas media hora y luego otra media hora a la vuelta y has hecho todo lo que tenías que hacer para andar. Llegas al trabajo relajado, sales del trabajo nervioso y vuelves al coche relajado. O sea, que son cosas que son importantes. Lo otro que es importante es comer bien. Los hábitos de la ingesta calórica son muy importantes, ¿no? ¿Qué alimentos deberíamos evitar, por ejemplo? Deberíamos evitar las carnes rojas, deberíamos evitar, o por lo menos no ser ocasional, un consumo ocasional. Sería la parte roja de la pirámide, que sería la peligrosa. Las grasas saturadas, todo tipo de grasas saturadas, y poco más. Y los azúcares. Los azúcares de absorción rápida son nocivos. Y lo que tenemos que hacer es una dieta todos los días de cereales, verduras, féculas, legumbres, pescado. La carne de pollo es una carne que le quitas la piel, que es donde está toda la grasa, y es una carne muy saludable, ¿no? Germán, ¿hay algún cuidado o alguna atención que debamos hacer de más en el caso de que hayamos tenido familiares que han tenido problemas cardiovasculares? Es decir, ¿tenemos que cuidarnos más o ir más a menudo al médico a vigilarnos? La herencia es taciturna, ¿no? El andar de los padres tienen los hijos y los cascos se parecen a los botijos. Es decir, que la herencia se transmite con mucha facilidad a los hijos, sobre todo en determinadas enfermedades. Es decir, los factores de riesgo, que se conocen son, desde Framingham en 1961, son la hiperlipidemia, es decir, tener aumentado las grasas que tenemos en el cuerpo, colesterol, tener bajo el bueno, que es el HDL, tener alto el malo, que es el LDL, y tener alto los triglicéridos, que tienen menos valor, ¿no? La hipertensión arterial, el tabaco, que fíjate tú que eso es barato prevenir, y encima además ahorras 1.200 euros al año, o sea que te podías pegar un viaje importante, ¿no? Y la diabetes. Esos son los factores. Luego hay otra serie de factores que han ido apareciendo, entre ellos la homocisteína, la insulinemia, en fin, cosas que tienen su valor como factor de riesgo, ¿no? Y el estar gordito. El estar gordito mata pronto y se vive mal, con muy mala calidad de vida. Y dentro de todos estos factores, la conjunción de ellos es una cosa que se conoce como síndrome cardiometabólico o síndrome metabólico, ¿no? Que es la conjunción de tener el índice de cintura, o sea, ser barrigudo con no más de 96 en el hombre y 80 en la mujer,
porque tiene ahí una serie de grasas dentro del abdomen, en las vísceras, ¿no?, que son muy agresivas para formar trombosis y estropear los vasos. Es decir, que simplemente disminuyendo un poquito la cintura podríamos disminuir muchísimo el riesgo, ¿no? Se asocia a eso, se asocia a la hipertensión arterial, se asocian los lípidos en todas sus variables, desde la hipertriglicemia a las HDL bajas, los buenos bajos, en fin, y todo eso condiciona un riesgo cardiovascular casi de 16 veces mayor que en el resto de la población, ¿no? Germán, me quedan un montón de preguntas por hacerle, pero nos quedamos sin tiempo. Así que me gustaría que próximamente pudiera volver a cita previa y continuar hablando del corazón, porque es un tema muy importante y yo creo que interesa a todo el mundo. Pues muchas gracias, Carmen. Cuando quieras, a tu disposición. Le llamaremos pronto entonces, Germán. Muchísimas gracias. Nosotros ahora seguimos, les vamos a ofrecer un reportaje para que aprendan lo que es bruxismo, más comúnmente conocido como el rechinar de dientes. Los dientes están preparados para soportar el contacto durante las comidas, pero quienes rechinan o aprietan dientes lo hacen durante horas. Esta patología se conoce con el nombre de bruxismo. Quienes la padecen pueden presentar las cúspides de los caninos desgastadas. También pueden darse cuenta si hacen ruido mientras duermen, un sonido similar al de dos piedras al ser frotadas. Bruxismo son muchas cosas. Es una parasomnia, que quiere decir una alteración del sueño. Es una discinesia, que es una alteración del movimiento, y sobre todo es una parafunción. Parafunción quiere decir que es algo que es diferente a la función normal, pero que además desencadena una serie de problemas. En definitiva, es una alteración que lo que produce es que por estrés, etcétera, etcétera, o por activación del sistema central, nosotros por la noche o cuando dormimos vamos a apretar los dientes. También hay quienes la padecen durante el día. En ese caso la solución es muy sencilla. Basta con ser consciente de cuándo se aprietan los dientes y dejar de hacerlo. A quienes sufren bruxismo nocturno suelen recomendarles el uso de una férula de descarga que protege los dientes previniendo su desgaste. Básicamente este aparato lo que consiste es que es de un material mucho más blando que los dientes, con lo cual se va a desgastar el aparato antes que los dientes, y además la característica que tiene es que su dentista va a poderlo ajustar en función de la mordida del paciente, con lo cual vamos a conseguir que toda la boca esté en contacto con el aparato, de tal manera que las fuerzas se distribuyan al máximo y que el desgaste sea el menor posible. Además, lo que se busca es que la mandíbula patine, pero se sabe que si conseguimos hacer que patine, vamos a conseguir engañarle al organismo y que deje de rechinar. Hay quienes llevan años rechinando dientes y acaban teniendo serios problemas por no haberle puesto remedio. Existen casos de personas que incluso no pueden abrir la boca o cuya mandíbula queda bloqueada. Generalmente, cuando nos duele por delante del oído en forma de punta de dedo en un sitio en concreto, suele ser un problema articular y suele ser por alguna alteración del menisco que está desplazado hacia adelante y que nosotros no comprimimos al cerrar sobre el menisco, sino comprimimos sobre los ligamentos. Ahí sí que hay fibras sensibles y nos duele. Entonces hay que mandar el antiinflamatorio específico y hay que intentar ese menisco traccionarlo hacia atrás de la mejor manera posible, o que más bien que el hueso sea capaz de capturarlo. Puede llegar un momento en el cual el menisco esté desplazado y esté bloqueado, que el hueso de la articulación sea incapaz de recapturar ese menisco, con lo cual en realidad es un obstáculo. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues conlleva que nosotros vamos a abrir con un desplazamiento y que además va a estar tocando el hueso contra el hueso, con lo cual puede degenerar en una artrosis a largo plazo. Pero además, lo que ocurre en el lado sano se sobreesfuerza, con lo cual es un lado que suele doler, es un lado que va a estar inflamado y va a estar pues seguramente con problemas, y al final acaba con el mismo problema, que incluso puede desgastarse por completo el menisco y podemos tener una artrosis a largo plazo. Si advertimos que nuestros dientes están más planos o que hacemos ruido con ellos por la noche, es momento de consultar a nuestro odontólogo. Cuanto más tardemos en poner remedio, peores son las consecuencias. Hay pacientes que con 30, 40 años, 50, tienen todos los dientes abrasionados y pequeñitos. Entonces eso es un grave problema, porque al final tenemos que sacar esos dientes o tenemos que llegar a hacer unos tratamientos mucho más
mucho más radicales que si lo hemos prevenido de manera previa. Hay quienes aprietan dientes hasta el punto de llegar a quebrarlos. Se fracturan las piezas o nos quedamos sin coronas. Son pacientes que se quedan solo con las raíces. Entonces llega un momento que claro, que se las tienes que quitar y colocar todo implantes. Entonces nosotros, como nos gusta también la prevención, tenemos que hacer una serie de tratamientos. Hoy por hoy existe un elevado número de pacientes jóvenes por el estrés, etcétera, que requieren algún tipo de tratamiento del bruxismo. Lo recomendable es acudir de forma frecuente al odontólogo de manera que al más mínimo síntoma de aparición de caries, comienzo de bruxismo o cualquier otro problema sea detectado por un profesional y se tomen medidas con la menor brevedad posible. Seguimos ahora hablando de una práctica que parece que es nueva, pero no es así. Lleva al menos 10 años implantada en Burgos. Estamos hablando de la ozonoterapia. Está con nosotros Manuel Villalain. Muy buenas noches. Buenas noches. Manuel, anestesista en el hospital y por la tarde ya te dedicas a la ozonoterapia, ¿no? Así es. Háblanos, ¿qué es esta técnica? ¿En qué consiste? Pues mira, la técnica de la ozonoterapia es una técnica basada en el empleo de ozono, el ozono medicinal, de forma terapéutica, en la medicina para tratar distintos procesos. En mi caso, sobre todo, el tratamiento a base en concreto de todo tipo de dolores, articulares, osteomusculares, en fin, sobre todo dolor. Es decir, que está relacionado con la anestesia, ¿no? O sea, tratáis el dolor. Por supuesto. Ahí estamos siempre los anestesistas pendientes. Uno de nuestros puntos base es el tratamiento del dolor, tanto los pacientes como anestesiamos, como en tratar las patologías dolorosas que pueda existir. ¿Y en qué tipo de patologías sería más efectivo la ozonoterapia? Pues mira, hay muchísimas patologías que la ozonoterapia se trata. Hay especialistas a nivel de todo el país, unos que se dedican a un tipo de patologías, otros, ¿no? Incluso a nivel sanguíneo, para tratar enfermedades sistémicas. En el caso concreto mío, sobre todo va orientado al tratamiento del dolor articular, en hombros, rodillas, problemas del dolor originado por hernias discales, tendinitis, en fin, todos aquellos procesos que de una forma u otra hay una inflamación y consecuentemente un dolor importante. ¿Cómo funcionaría? Es decir, nosotros notamos que tenemos un dolor, por ejemplo, en el hombro. Yo voy a la consulta. ¿En qué consistiría esa consulta? ¿Cada cuánto tendría que asistir? Hombre, todo depende siempre de la patología afectada. Un hombro doloroso puede estar originado por muchas causas. Pero en general lo primero que se hace es explorar el hombro y llegar al diagnóstico del problema, de la patología que acontece en ese hombro. A partir de ahí, lo normal es, si ese tratamiento puede ser que sea efectivo un tratamiento convencional médico de los que usamos habitualmente, o puede ser que por las características del dolor y por el problema en concreto, el ozono sea, o desde mi punto de vista, pueda ser más efectivo que una medicina convencional. ¿Y en qué casos o qué tipo de dolores sería más efectivo el ozono que la medicina normal? Vamos a ver, es todo también desde el punto de vista en el que se mira, ¿no? Porque eso es como todo. Lo mismo puede ceder un dolor de un hombro con un antiinflamatorio normal, una aspirina, que poniendo ozono. El problema de eso es que un tratamiento médico muchas veces está autolimitado y tienes que tener continuamente unas dosis para que ese dolor esté, digamos, ahí en reposo y en silencio, ¿no? Con el ozono muchas veces lo que se consigue es interrumpir la cadena que forma esa inflamación y ese dolor, de la cual te permite que los tratamientos sean más distanciados en el tiempo, sean efectivos en cuanto a nivel de la disminución del dolor y en definitiva la evolución, que sea ¿Se puede mejor. aplicar de forma habitual? Porque, como estás diciendo, suple igual a un fármaco, y los fármacos no se pueden tomar de forma habitual o no deberían. Yo no diría que suple el ozono a ningún fármaco, es otra alternativa. Es complementario. Es otra alternativa, por supuesto que es complementario. Y hay muchísimas cosas que se complementan no solo con el ozono, sino también con una rehabilitación, con una medicación antidolor, analgésicos, antiinflamatorios y con otra serie de procedimientos, ¿no? O sea, nunca la práctica de una ozonoterapia quiere
decir que va a excluir cualquier otra cosa, sería de locos, ¿sabes? ¿Cuál es el método de aplicación? Porque estamos hablando de ozono, pero me imagino que la gente se preguntará en casa cómo se inyecta o qué se hace con ese ozono. Pues mira, el ozono en principio es, normalmente la forma en la que se usa es un gas. Es un gas que en el caso nuestro, el ozono medicinal, está producido por una máquina, por un generador. Ese generador lo que hace es producir el ozono en forma de gas. Entonces, la forma en la que se aplica directamente en determinadas patologías es directamente inyectando el gas. Se inyecta como con una jeringa normal, como que estuvieras poniendo otro medicamento en una determinada zona, que lógicamente para eso estamos los especialistas, para saber dónde, ¿no? Y se inyecta, ya te digo, como cualquier otro medicamento. El tema es que hay que hacerlo de una manera, digamos, un tanto ágil y rápida, porque el ozono es, digamos, lábil, una vez sacado de la máquina, aunque pesa más que el aire. Nosotros procuramos ponerlo en la jeringa boca arriba porque al pesar más que el aire no se nos va a salir hasta que lo inyectamos al paciente. Pero indudablemente la mayor parte de las cosas que yo hago se hace con ozono inyectado. Hay otro tipo de patologías en las que el ozono se usa en sangre. ¿Cómo se usa en sangre? Pues lo mismo que se puede utilizar lo mismo que se hace para una donación de sangre, se saca sangre en una bolsa de transfusión y en esa misma bolsa se introduce ozono, con lo cual la sangre se ozonifica, se aumenta el grado de saturación del oxígeno en esa sangre. Perdón, Manuel, Sí. estos cambios de temperatura, ¿cómo nos sientan? Te quería preguntar que a partir de qué sesión empieza a notar una mejoría el paciente. También depende de la patología con la que vayan. Por ejemplo, en un dolor o una inflamación de rodilla, posiblemente con la primera y la segunda sesión el dolor ha disminuido muchísimo. En casos de problemas de dolores neurálgicos, neuropáticos, digamos, los ocasionados, por ejemplo, en una hernia discal, una ciática que conoce la gente habitualmente, ahí los efectos se dejan notar más tarde, porque lo que sucede ahí es que el nervio, de una manera u otra, ha sido irritado y esa inflamación persiste mucho en el tiempo. Independientemente de la técnica, de la medicación que uses, esa inflamación tarda mucho en bajar. El ozono es un potentísimo antiinflamatorio y los resultados vienen dados un poco por en esa perspectiva, ¿sabes? Pero nunca se puede decir a partir de qué sesión. Habitualmente, cuando me van los pacientes a la consulta, lógicamente les comento, pues mira, esto te va a ir bien a partir de la segunda infiltración, de la tercera. Del caso, ¿no? Efectivamente, hay casos que requieren infiltraciones muy frecuentes, pero para que tengáis una idea, en general el ozono, digamos, como mejores resultados se está teniendo es en las patologías que yo trato, suele ser semanalmente o incluso a veces, en casos muy agudos, 2 veces por semana, pero es extraño, reaccionan muy bien. Vamos, que no quita mucho tiempo. No quita mucho. Manuel, me gustaría preguntarte si hay algún caso en el que esté contraindicado el uso del ozono. Sí, hay alguna contraindicación, aunque bien es cierto que nunca son absolutas, pero sí que hay alguna contraindicación, por ejemplo, pero basadas un poco en que el estímulo que crea el ozono cuando lo pones, no todas las personas tienen el mismo umbral del dolor. Alguien reacciona más al dolor que otros, ¿no? Lo siente más. Entonces, en base a eso, hay ciertas patologías como por ejemplo un hipertiroidismo en los que hay que tener cosas claras que no se debe hacer. Tampoco hay otras, no ni enfermedades, sino estados casos normales, concretos, ¿verdad? Casos normales como por ejemplo un embarazo, una persona embarazada tampoco se debe hacer. En enfermedades, algún tipo de enfermedades metabólicas como el favismo, que en conclusión lleva a una falta de producción de antioxidantes, que ahí tampoco se debe poner ozono, pero ya te digo, son muy concretas las contraindicaciones relativas, vuelvo a repetir, para la aplicación. Manuel, pues ya solo me queda darte las gracias por venir aquí a Cita Previa y acercarnos ese tipo de terapia no tan novedosa como ya hemos dicho y que de hecho ya lleva al menos 10 años aquí en Burgos. Al menos 10 años, sí. Manuel, pues muchísimas gracias. Pues no hay de qué, encantado de estar aquí. Nosotros continuamos, lo hacemos en tan solo 10 segundos, como siempre, con Pilar San Martín.
Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y como dice Pilar San Martín, despegamos, y es que ya está aquí sentada con nosotros. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas, Carmen. Lo primero, recordamos a todos los espectadores que tienen alguna pregunta, Pilar, que está aquí con nosotros, les va a responder. Pueden escribirnos a citaprevia@rtvcyl.es. Además, también estamos en Facebook y en Twitter. Y contestamos muy rápido, además. Rápidamente. Rápidamente. Pilar, la primera pregunta que tenemos para hoy es: ¿cuál es el mejor modo de cortar una hemorragia nasal? Bueno, una hemorragia nasal... En cualquier tipo de hemorragia, el modo de cortarla es comprimiendo la zona que está lesionada. Entonces, sería tan sencillo como comprimir sobre la fosa nasal que esté sangrando, pues al menos 10 minutos. No echarse para atrás, porque la sangre cae para atrás y siempre es más irritante para el estómago, se traga y claro, tampoco es agradable, sino echarse un poquito hacia adelante. ¿En qué parte habría que comprimir? Porque quien dice que abajo, otros que un poco más arriba, igual por el tabique. No, depende de dónde se esté sangrando. Se comprueba un poco por dónde está sangrando y se comprime toda la fosa nasal. De acuerdo, Pilar, pues ya hemos tomado nota. La siguiente pregunta es: ¿qué es una taquicardia? Bueno, una taquicardia es un aumento en la frecuencia del corazón. El corazón va más rápido de lo normal. Eso es una taquicardia. Nos pasa pues a veces cuando nos ponemos nerviosos, cuando hacemos ejercicio. No es algo patológico, no es algo malo. Es una reacción normal. Depende qué tipo de taquicardia, depende qué estés haciendo en ese momento, depende qué frecuencia tengas en ese momento y si hay alguna enfermedad del corazón de base o algún otro síntoma que acompañe a esto. ¿Puede afectar, por ejemplo, el que fumes porque realices un sobreesfuerzo? Pues puede tener, sí, puede tener mayor frecuencia cardíaca una persona fumadora. Yo sí que recuerdo cuando fumaba y fumaba mucho, al final acababa a veces como, uy, yo creo que se me está acelerando un poco el corazón. Sí, sí puede ser. Pero bueno, desde que he dejado de fumar, mucho mejor. Mucho mejor, sí, es que es estupendo dejar de fumar. Pilar, la siguiente pregunta, si son malos los lunares rojos. Bueno, los lunares rojos o puntos rubí, que también se llaman, son unos pequeños angiomas, son como si fuese un pequeño fondo de saco en una venita, en un capilar. Entonces se queda pues como si fuese un granito rojo de sangre brillante y no tienen ninguna importancia. Suelen aparecer pues a medida que nos vamos haciendo más mayores. Hay gente que tiene más tendencia que otras a tenerlos y sí que se pueden quitar pues con electrocoagulación, con láser, con determinados métodos. ¿Y siempre hay que quitarlos o depende de si igual se hacen grandes? No, o es por estética simplemente, o si sangran mucho porque te rozas mucho en esa zona, pues entonces se puede quitar, pero no hace falta quitarlos porque no es como los lunares que hay que vigilarlos para ver si crecen o no crecen. Los lunares rojos no hay problema. No, de hecho no son lunares, no son lunares en sí. Son pues eso, unos angiomas. Pero fíjate que yo siempre me habría preocupado más por uno rojo que por uno normal, pues mira, nada, al contrario. Al contrario. Pilar, recordamos a todos los espectadores que pueden escribirnos a través de citaprevia@rtvcyl.es. Lo están viendo aquí en el rótulo, también estamos en Facebook y en Twitter. Tenemos una pregunta más hoy, que sería: ¿qué es un melasma? Bueno, melasma es una alteración en la piel que lo que produce es un aumento en el pigmento. Son como esas manchas que salen a veces en la cara más oscuras de la piel normal. Entonces pueden aparecer sobre todo en mujeres jóvenes y pueden estar en relación pues con cambios hormonales, con la toma de hormonas, de anticonceptivos algunas veces y también con el sol, cuando se toma el sol. Y hay personas que tienen más tendencia que otras a tenerlas. ¿Y se acaba quitando o es algo que ya una vez sale? Pues bueno, cuando no hay tanto sol, en el invierno se blanquean, se clarean un poquito, pero hay tratamientos específicos que permiten quitarlas del todo. Y Pilar, ya por último me gustaría preguntarte cómo van las cosas por Nueva Vida y qué talleres o qué novedades tenéis de cara a este nuevo curso. Bueno, pues seguimos con talleres un poco de autoayuda, con talleres de educación para la salud, de formación para los padres, de cómo cuidar a los hijos, de un poco pues cómo manejar el estrés, un poco de todo. Y empezamos otra vez dentro de 2 semanas el curso de preparación para el parto. Pues por último, Pilar, eso sí, hoy habría que decirlo, enhorabuena, porque de ahora en adelante podrán verte por Aranda de Ebro, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, estoy muy contenta. Pilar, pues enhorabuena, que disfrutes en esta nueva etapa. Muchas gracias. Y esperamos seguir teniéndote por aquí en Cita Previa. Sí, yo creo que sí. Perfecto, Pilar, pues muchísimas gracias, que haya mucha suerte y feliz semana. Muchas gracias. A todos ustedes también les esperamos el próximo jueves, esperamos que tengan una feliz semana y ya saben, cuídense.